Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos, gracias por estar aquí nuevamente. Un saludo a todos, qué bendición poder estar aquí, nos gozamos en la alabanza, podemos sentir la presencia del Señor en este lugar, realmente en cada uno de nuestros corazones, y mi corazón está contento, no sé el de usted, no sé su corazón cómo se encuentra el día de hoy, su cara lo demuestra. Su cara me está diciendo cómo está su corazón. A ver, déjame ver su cara. Ah, sí, está contento. Está contento, hermano, está contento, hermano. Vamos a dar inicio con nuestro estudio, nuestro sermón de hoy. Y le damos la bienvenida también a los que están o que nos van a ver a través de las redes sociales, que están aquí con nosotros. Muchas gracias, sean ustedes bendecidos en sus casas, porque Dios es bueno. Y gracias por estar aquí presentes. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy y me gustaría que me acompañaran a Marcos. Recuerden que estamos estudiando el Evangelio de Marcos, lo estamos estudiando de una manera sistemática. Ya vamos en el capítulo 14 y el día de hoy vamos a leer desde el versículo 55 al versículo 65 de Marcos. Aquí tengo, de Marcos capítulo 14, versículos 55 al 56. Vamos a darle lectura para iniciar. Dice así, ¿ya lo tiene, hermano? Marcos capítulo 14, del versículo 55 al 65. Hoy es una porción un poco larga, pero vamos a tomarla toda. Dice así: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, por tu escritura que nos has dejado para nuestra enseñanza, mi Dios. Hoy queremos pedirte que seas tú, mi Dios, ayudando a cada uno de mis hermanos para que esta palabra pueda ser de edificación, de bendición, para que esta palabra pueda ayudar a cada uno de mis hermanos en su vida diaria, Señor. Yo te pido que prepares sus corazones y también, mi Dios, te pido que me des a mí sabiduría para poder compartir tu palabra, mi Dios, para poder llevar este mensaje, Señor, para poder exponer de una manera clara, Señor, que mis hermanos puedan comprenderla. Yo te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo descienda con cada uno de nosotros, aunque está con nosotros habitando, pero que seas tú, mi Dios, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestro entendimiento, quitando toda distracción, todas aquellas cosas, mi Dios, que se pudieran interponer entre tu palabra y nosotros, mi Dios, quítalas, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón es Acusado. Así que hoy vamos a hablar de las acusaciones. ¿Cuántas veces no hemos tenido nosotros, inclusive en casa, ¿no? Los que somos padres, que el hijo acusa al otro hijo porque que le quitó esto, que le agarró aquello, que
se puso su ropa, que se comió su comida, tantas acusaciones, ¿no? Algunas son acusaciones con fundamento, otras son acusaciones sin fundamento. Y así, si vamos elevando el nivel, podemos llegar a las cortes, ¿no? A las cortes judiciales, donde cada día se celebran juicios, donde cada día se están celebrando ese tipo de juicios, pero algunos son juicios justos, algunos son juicios injustos. Y aquí podemos ver nosotros en este pasaje que a Jesús se le estaba acusando injustamente. Es lo que nosotros podemos ver en este pasaje, si pusieron atención a la lectura. Dice en el versículo 55 que los principales sacerdotes, ya vimos, ¿no?, que era el concilio del Sanedrín, la semana pasada, el concilio del Sanedrín, que lo llevaron a Jesús a juicio. Entonces ellos buscaban, fíjese, dicen, ellos buscaban testimonio contra Jesús. Ya estaban buscando un testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. O sea que no encontraban cómo acusarlo, ¿no? Fíjense que testimonio, esta palabra testimonio, se puede traducir como testimonio o como testigo. Se puede usar en esas dos maneras. Originalmente esta palabra se usaba para describir las palabras de un testigo en la corte legal. Ese era el uso original en la antigüedad de esta palabra. Y era la evidencia que presentaba el testigo, la evidencia que el testigo presentaba, lo que él decía. ¿Y qué era un testigo? Una persona con un conocimiento de esa causa y que estaba dispuesto a testificar acerca de eso. Ese era un testigo, alguien que vio, que estuvo presente y estaba dispuesto a dar su veredicto, digamos, su testimonio de lo que vio, ¿no? Ese era un testigo. Entonces aquí nosotros podemos ver que los judíos, digamos, la cúpula religiosa, ya estaban buscando un testimonio, personas que atestiguaran en contra de Jesús, y que dijeran, no, pues nosotros vimos que Jesús hizo esto, o dijo el otro, y lo buscaban por todos lados, pero no lo encontraban. Es lo que dice aquí el versículo. ¿Y saben por qué no lo encontraron? ¿O no lo encontraban? Porque Jesús era inocente de todos los cargos que se le imputaban. No lo iban a encontrar aunque lo buscaran y buscaran por aquí y le escarbaran por allá, y no lo encontraban. No había evidencias. Yo me preguntaba cuando estaba haciendo este estudio, Jesús sabemos de antemano que era inocente, yo me preguntaba, ¿y si ese juicio viniera contra nosotros? ¿Cómo resultaríamos nosotros? A ver, busquen en la vida de José Luis. Si encuentran un testigo o más testigos que atestiguen en contra de él. La verdad que ni siquiera lo pensé mucho. Simplemente agaché mi vista y dije, Señor, no podría mantenerme ni siquiera un segundo yo en un tribunal así, porque me acusarían miles de testigos. No sería uno ni dos. Serían miles de testigos que me acusarían. Hizo esto, hizo aquello, una acusación que sería verdadera. Porque muchas veces he faltado, porque muchas veces he fallado. Pero Jesús no. Jesús estaba ahí, un hombre íntegro, y nosotros vivimos en integridad. ¿O somos justos? Ahora somos justificados por la fe. Gloria a Dios que somos justificados por la fe, porque todo aquello que estaba en contra nuestro, Cristo lo pagó. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos estudiado, pero ahorita vamos aquí a centrarnos en este versículo. Ahora dice el versículo 56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Aquí nos habla de falso testimonio. Un falso testimonio es proporcionar intencionalmente declaraciones engañosas o incorrectas en situaciones oficiales o legales. Es proporcionar intencionalmente declaraciones engañosas. Fíjense que muchas veces entre hermanos nosotros caemos en este pecado, que decimos cosas del hermano que no son verdad. O hablamos de la gente
cosas que no nos constan, que no tenemos una seguridad, una certeza, que no vimos, y entonces estamos incurriendo en este pecado. En el pecado que incurrieron los falsos testigos, no Jesús. Los que estaban acusando a Jesús falsamente, los que habían sido comprados. Fíjense que algo similar ocurrió en el juicio de Esteban. En Hechos capítulo 6 nos relata cómo Esteban fue llevado igual ante el concilio y ellos buscaron igual falsos testigos y los sobornaron, les ofrecieron dinero para que dieran falso testimonio acerca de Esteban, y también lo hicieron, pero lo hicieron por avaricia. Y eso hoy en día en los juicios también pasa. Tenemos hermanos en la fe que están atravesando por juicios. Ahí está, no vamos lejos, el caso del hermano Leonel. 53 años me parece que le dieron de prisión por algo que él no cometió, porque lo involucraron en un asunto de un problema y le dieron 53 años de prisión. Un hombre con deseo de venganza por lo que le hicieron a su hijo fue y declaró mentiras para que Leonel pagara. Y ahí está Leonel. Otro hermano en Fuerteventura igual, está atravesando un juicio por algo que él no cometió. Y así, si nos ponemos a buscar, ¿cuántas personas están en las cárceles por delitos que no cometieron? Porque un testigo falso proporcionó evidencia mentirosa, injuriosa, para perjudicar, ya sea por deseo de venganza o ya sea por avaricia de obtener algo a cambio. Pero el Señor nos está mostrando esto para que nosotros no incurramos en esto, para que nosotros no caigamos en estos pecados de hablar de los hermanos testimonios falsos. Si nosotros no tenemos la certeza, si a nosotros no nos consta, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo dice el dicho que en boca cerrada no entran moscas, no? Dice así. Pues mantengamos la boca cerrada cuando no nos conste. Y cuando algo nos conste, bueno, pues recurramos al hermano. Fíjense que en la Escritura podemos encontrar cómo Pablo corrige a la iglesia de Corinto, una iglesia con muchos problemas, y dice a los corintios en el capítulo 6, les dice: ¿osa alguno ir a los tribunales cuando un hermano tiene algo contra otro? Ante los tribunales con los incrédulos. O sea que en la iglesia había problemas, y en vez de que los arreglaran dentro de la iglesia, se iban a los tribunales, a las cortes. Y dice Pablo, eso no tiene que ser así. ¿Qué no hay entre ustedes sabio que pueda decir, a ver, esto es así o de esta manera podemos arreglarlo? Eso nos muestra que nosotros tenemos que aprender a arreglar dentro de la iglesia situaciones que se pudieran estar dando de ese tipo, ¿no? De falso testimonio. Eso no falta, el falso testimonio, la falsa acusación entre los hermanos. Entonces es algo que nosotros tenemos que estar alerta, y cuando suceda, o si no sucede, qué mejor, qué mejor, pero cuando sucede, estar alertas para que esto no llegue a más grande, ¿no? Fíjense que desde el principio podemos ver cómo se ha torcido el derecho y cómo la justicia se corrompió. En Génesis 18 hay algo registrado, ¿no? Cuando Abraham le dice al Señor, bueno, vas a destruir Sodoma y Gomorra, pero si encontrabas, ¿cómo vas a destruir al justo junto con el impío? No sería correcto. ¿Qué van a decir de ti? ¿No? ¿Qué van a pensar de ti? Y dice, si encontráramos 50 justos ahí, ¿destruirías? Dice el Señor, por amor de esos 50 justos no voy a destruir. Bueno, si encontrabas 45, y así le fue bajando, ¿no? 40, 30, 20, hasta que llegó a 10. Y lo que podemos ver en ese pasaje es que no se encontró en Sodoma y Gomorra ni un justo. Porque cuando fueron esos varones a buscar que estuvieron con Lot, ¿qué hizo todo el pueblo?
Dice que desde el más pequeño hasta el más grande rodearon la casa de Lot y querían tener intimidad con esos ángeles que estaban ahí. Y Lot les ofreció hasta a sus hijas, ¿no? Dice Lot, no, pues ahí están mis hijas que no han conocido varón, pues se las dejo. No, estaban ellos en su lujuria, en su perversión, y entonces el Señor los destruyó. No había ni un justo ahí. Ahí podemos ver cómo se corrompió la justicia, cómo se torció el derecho. Imagínense hoy en día cómo estamos. Hoy en día es hasta de peligro decir caer a un juicio, porque no sabes con qué tipo de persona te vas a encontrar. O sea, no es gente que diga la verdad, no es gente que hable con sinceridad. Entonces nosotros podemos ver aquí, en este caso, en el caso de Jesús, ¿por qué dice que algunos dieron falso testimonio? Porque estaba escrito en Deuteronomio, o está escrito en la ley, en Deuteronomio 19:15, dice que no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. La ley decía que no se puede juzgar a una persona por un testigo, que tiene que ser 2 o 3 testigos los que lo acusen. Y como el Sanedrín, como el concilio conocía esta palabra, dice, tenemos que buscar más de 2 para que esto sea creíble. Pero como no lo encontraban, pues entonces ahí estaba el detalle, ¿no? En el verso 57 de Marcos, dice, entonces, levantándose unos, ahí fíjense cómo está en plural, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros, ya ven el plural ahí, nosotros, o sea, no era uno, eran varios, le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Es decir, que uno decía una cosa, uno decía otra cosa, y ahí no se podían poner de acuerdo. Entonces eso fue un desastre. Dijeron los principales sacerdotes, esto no nos funciona, porque no están diciendo lo mismo, no le podemos levantar o fincar la acusación, porque se están contradiciendo aquí, ¿no? Hay contradicción. ¿Y a qué se refería Jesús? Porque estas palabras verdaderamente Jesús las declaró. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 18 en adelante, si quieren acompañarme a leerlo para que vayamos avanzando. Juan capítulo 2, en el versículo 18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Esas son las palabras de Jesús. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y aquí nos da la explicación, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Así que Jesús no se refería a que él iba a derribar el templo físico, ¿no? Él se refería a su cuerpo. Así le llamó Jesús, destruiré este templo. ¿Saben cómo Pablo se refiere al cuerpo? En 2 Corintios capítulo 5, Pablo dice, pero sabemos que este tabernáculo, no dice, sabemos que este edificio terrenal, déjenme, voy ahí para no mentirles, si no les voy a decir algo que no es. 2 Corintios capítulo 5 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Aquí se está refiriendo al cuerpo, y Pablo le llama tabernáculo. Dice Pablo, este tabernáculo, este edificio terrenal, Jesús le llamó, destruiré este templo. Pero es a lo que él se refería, ¿no? Pero ellos malentendieron, malinterpretaron
Y entonces dijeron, no, pues está diciendo que va a derribar este lugar, que nos ha llevado 46 años edificar, y lo va a levantar en 3 días. Pues es algo increíble, ¿no? Pero se refería a su cuerpo. Luego dice en el versículo 60 de Marcos 14, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Qué le están diciendo aquí? Le están diciendo, ¿qué tienes que decir en tu defensa, Jesús? Defiéndete. Mira, ya se te están diciendo estos cargos en tu contra y tú no dices nada, tú no te defiendes. Fíjense la actitud de Jesús. La actitud de Jesús fue que Él se quedó callado. Él se quedó callado. ¿Y nosotros cómo reaccionamos cuando alguien nos levanta una acusación? O nos dice algo que nos molesta. Ay, ¿a poco no? Que luego queremos darle. Dice esta persona que hace el ejercicio, dice, le queremos dar caña. No, y no debe de ser así. ¿O cómo reaccionamos? ¿De verdad reaccionamos con tranquilidad, con serenidad, con paz en el corazón? No, yo no hice nada. Dice que el que nada debe, nada teme. Pero nosotros queremos reaccionar y queremos luego defendernos. Y podríamos caer en el mismo pecado de falso testimonio. Porque aquí lo que están haciendo es tentando a Jesús para que Jesús caiga en algo y lo puedan atrapar. Eso es lo que ellos intentaban. Jesús pudo haber dicho también algo en su defensa, pero él dijo no. ¿Qué dice Isaías 53? Dice, ¿no? Que enmudeció, cerró su boca. Y en 1 Corintios 6, Pablo cuando enseña acerca de estos que se están llevando a los tribunales, dice, ¿no deberíais más bien recibir el agravio? O sea, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Inmediatamente defendernos o recibir el agravio? Jesús, ¿qué hizo? Él está recibiendo el agravio. Él se queda callado, él no dice nada, no se defiende. En el 61, ahí es donde dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Aquí hay una referencia a Daniel, capítulo 7, donde Daniel tiene esa visión y dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Dice Daniel que él en su visión vio a uno que venía como hijo de hombre. Eso es lo que Daniel vio. Y esta referencia es al Mesías. Y esto que están preguntando el sumo sacerdote es, ¿eres tú el Mesías esperado? ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy. Yo soy. Porque él pudo haber caído en falso testimonio aquí, al decir él, no, yo no soy. La pregunta que le hicieron, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? O sea, le están preguntando directamente. ¿Y qué dijo Jesús? Sí, yo soy. Y dicen ellos, pues en el versículo 63, entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ya no necesitamos a los testigos. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte. ¿Oyeron la blasfemia? Que supuestamente Jesús había dicho al decir que él era el Mesías, que él era el Hijo del Hombre. Esta referencia al Hijo del Hombre, en Ezequiel podemos ver 93 veces esa referencia. Ezequiel usa esa frase. Y me dijo Hijo de Hombre, así se refiere él. Él hace referencia a su humanidad.
Pero aquí Jesús, cuando hace referencia al Hijo del Hombre, está hablando igualmente, pero como el Mesías señalado de parte de Dios, el que Dios había destinado para que nos salvara. Y entonces, aquí podemos ver que lo están acusando de una blasfemia. ¿Qué decía la ley acerca de la blasfemia? Levítico 24:16 dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Esa era la pena por blasfemar el nombre de Dios. Y los sacerdotes estaban diciendo: ha blasfemado, porque dice en el Evangelio de Juan, ¿no? Dice: porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios, ¿no? Porque cuando Jesús llega y le dice: bueno, ¿por cuál de mis obras me quieres apedrear? Y dijeron los judíos: no te queremos apedrear por buena obra, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Eso es por lo que te vamos a apedrear. Y ese estaba escrito en la ley, que el hombre que fuera descubierto blasfemando el nombre de Dios fuera apedreado. Cuando los sacerdotes escucharon a Jesús decir: yo soy el Mesías, dijeron: ya no tenemos necesidad de testigos, porque lo hemos escuchado nosotros con nuestros propios oídos decir que Él es. Y entonces, todo esto que tenemos aquí, todo este pasaje que tenemos aquí, nos deja ver dos caras de la moneda: el acusador y el acusado. ¿Con cuál te identificas tú? ¿Con cuál me identifico yo? Eso es lo que tenemos que meditar. ¿Somos acusadores de los hermanos? ¿Somos acusadores de las personas? ¿O somos acusados por las personas? ¿Qué vamos a hacer al respecto con esto? Si eres de los que acusan, recuerda que Satanás se le considera el acusador de los hermanos. Y si eres de los acusados, Jesús enmudeció su boca. Él no se defendió. ¿Creemos que la justicia de Dios ha fallado? ¿Creemos que Dios es un juez injusto que va a dejar o que va a tener por inocente al culpable? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Y cuando pasemos a ese tribunal, nosotros que somos creyentes, que somos cristianos, cuando pasemos al tribunal de Cristo, pues ahí es donde nosotros se dará nuestro testimonio. Vendrán los testigos y dirán: bueno, a ver, este es acusador o este fue acusado injustamente. Ahí es donde nosotros podemos aprender esto, o vamos a darnos cuenta de esto, ¿no? Pero ahora, ¿qué podemos hacer? Pues no debemos acusar. No debemos acusar, porque el injuriar no es de parte de Dios. Nosotros tenemos que ser honestos y hablar con la verdad. ¿Saben por qué? Porque en la verdad hay un deleite. Cuando nosotros hablamos verdad, ¿saben qué viene en nuestro corazón? Paz y tranquilidad. Pero cuando hablamos mentira, la mentira tiene consecuencias, ¿sabían? La mentira tiene sus consecuencias, porque los mentirosos tendrán su pago, ¿no? Ya tienen su parte los mentirosos. Entonces nosotros tenemos que mantenernos en la verdad. Como cristianos, como creyentes, nuestro testimonio tiene que estar fundamentado en la verdad. Porque si no, vamos a ser hallados testigos falsos. Y fíjense que esto yo quisiera llevarlo a nuestro testimonio como cristianos. Como cristianos, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Un testimonio verdadero
o un testimonio falso? Cuando la gente nos ve, ¿cómo nos ve? ¿Le damos un buen testimonio? ¿Se lleva una buena impresión de nosotros? ¿O se lleva una impresión de nosotros y dice, este es un hipócrita porque dice que es cristiano, pero no le veo pues, por ningún lado que se conduzca o viva de la manera que a Dios le agrada, ¿no? Porque quieran ustedes o no, nosotros como cristianos estamos en la lupa. Cada vez que usted le dice a alguien, soy cristiano, es como si le ponen una lupa y le empiezan a ver de cerquitas, a ver en qué se equivoca. Cuando usted no conocía de Cristo y cuando usted decía una mentira o usted se burlaba de alguien, hasta decían, no, eres bien hábil, hasta como que le aplaudía, ¿no? De que usted era tan hábil. Pero una vez que usted dice que es cristiano, nada más están viendo a ver dónde le van a poner la marquita, la tacha, para ver, no, este está dando falso testimonio. José Luis no está dando un buen testimonio. Entonces su testimonio es falso. Y esto tiene consecuencias también, como les decía. No únicamente consecuencias eternas, sino también consecuencias aquí, en esta vida. Por ejemplo, si damos un falso testimonio o mentimos, vamos a empezar desde una escala menor. Los hijos. Con algo tan simple. Se va de pinta el hijo. No fue a la escuela. Y llega a la casa y dice, no, sí fui a la escuela y se hace pasar, ¿no? Bueno, ya engañó ahí a sus padres, los padres ya se la creyeron, está yendo a la escuela mi hijo, mi hija. Pero ¿saben qué dice mi tío? Dice mi tío que para echar mentiras hay que tener buena memoria, porque luego lo cachan a uno en las mentiras. Cuando le pasa como estos testigos falsos, que no concuerda lo que una vez usted dijo con lo que después dice. Y cuando le pregunta nuevamente acerca de eso, usted inventa otra cosa. Y entonces dice uno, pues me dijiste esto, y ahora me dices esto, ahí te cachan en la mentira. ¿Y qué pasa? Pierdes credibilidad. Las personas ya no confían en ti. ¿Ven las consecuencias? Ahora, si vamos subiendo de nivel, si usted en un tribunal, en un juicio, usted por avaricia o por venganza o lo que usted quiera, usted miente, da un testimonio falso, usted perjudica a alguien, usted priva de la libertad a una persona. ¿Ya ven la importancia de mantenerse en la verdad? Porque de esa manera tú vas a vivir en paz. No vas a tener nada en tu mente de decir, ay, estoy haciendo mal, por mi culpa está esa persona ahí. ¿Y saben cuál era digamos, la condena de la persona que daba un falso testimonio, que nos dice Deuteronomio, capítulo 19? Dice en el verso 16 de Deuteronomio 19, si gusta acompañarme ahí, para que lo leamos. Fíjense que cuando un testigo era encontrado dando falso testimonio, la ley dice así en Deuteronomio 19, en el versículo 16, cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces, versículo 17, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitaréis el mal del medio de ti. ¿Cuál era la sentencia?
lo que él quería que se le hiciera a la persona que estaba acusando, dice que eso se le haga a él. La misma sentencia que él declaraba era la misma sentencia que se le tenía que aplicar. ¿Recuerdan cuando David se metió con esta mujer, Betsabé? Y viene el profeta y le dice, no, pues hay un hombre así, que hizo tal cosa. No, este hombre debe morir. Así, pero David así bien enérgico dio el veredicto. Este hombre debe morir. Ese hombre eres tú, David. Ahí está. ¿Eso es lo que él dijo? ¿O eso es lo que él aplicó? Bueno, eso es lo que se te va a aplicar. Bueno, Dios tuvo misericordia de él, ¿no? Dios tiene misericordia de nosotros, pero no crea usted que siempre va a ser así. Entonces, ¿a qué nos mueve esto, hermanos? ¿A qué nos mueve? A que vivamos hablando con verdad, a que nosotros no debemos proporcionar información falsa, ni siquiera pensarlo, ¿no? Porque es tan fácil caer cuando alguien nos acusa, nosotros también podemos querer mentir para librarnos de esa acusación. Entonces, mantengámonos en la verdad. Realmente es algo importante, algo interesante que tenemos que tener en cuenta. No tenemos que desecharlo, porque en la vida nos vamos a encontrar con acusaciones, acusados, y nosotros también podemos actuar como mediadores. Sabemos que todo el juicio se le ha dado al Hijo, a Jesús. Todo Él va a juzgar. Nosotros no debemos de juzgar nada, pero no juzgar nada a la ligera. O sea, no debemos juzgar a la ligera. Tenemos que juzgar con justo juicio, conociendo bien las situaciones, y entonces podemos ayudar a que se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Digamos, dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia. Si dice, no, es que mira, me dijo esto, me dijo el otro, bueno, a ver, vamos a llegar a un acuerdo. Y eso es lo que tenemos que nosotros pensar. ¿Amén? ¿Sí entendió o no entendió? ¿O me va a acusar de...? No sé. Es broma, ¿eh? Bueno, vamos a orar para que Dios nos ayude a siempre hablar con verdad, a que siempre nos mantengamos en la verdad, porque la suma de toda la palabra del Señor es la verdad. Que podamos mantenernos en esa palabra, ¿no? Que podamos ser transformados nosotros verdaderamente en hombres dignos de confianza, que siempre hablan la verdad. Aun cuando la verdad a veces pueda ser dolorosa, ¿no? Como dice el proverbio, ¿no? Fieles son las heridas del que ama. Así lo dice, ¿no? Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. O sea, a veces el decir la verdad va a causar dolor. A veces el que usted venga y me diga la verdad a mí, pues me va a causar dolor. Pero si eso es legítimo, si eso es de parte de Dios, pues me va a ayudar a mí. A veces el que yo le diga a usted la verdad, le va a causar tristeza. Pero una vez que ha dado su fruto, pues ya viene el gozo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a diferenciar cuando la verdad lastima, pero es la verdad, y es mejor hacerlo que mantenernos en la mentira, ¿no? Pues vamos a pedirle a Dios para que nos ayude. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra que tú nos has dejado, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a no ser acusadores de los hermanos. Ayúdanos a vivir en verdad, a poder dar un testimonio, Señor,
a poder tener cada uno de nosotros, mi Dios, siempre presente, que tenemos que conducirnos de la manera que a ti te agrada, que el mentir, Señor, tiene consecuencias eternas y también aquí, mi Dios. Por eso yo te pido que nos ayudes, que nos transformes, mi Dios, que nos cambies, que a cada uno de nosotros nos des la sabiduría necesaria para poder vivir nuestra vida, que podamos avanzar y que podamos vernos con ese amor, con ese gozo, mi Dios, que existe en el corazón. Ayúdanos, Señor, quitando de nosotros toda mentira, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos mentido. Perdónanos porque muchas veces hemos dado falso testimonio. Pero como cantábamos en el principio, mi Dios, ¿cuánto te costó a ti, mi Dios, el haber borrado nuestras maldades, el haber cubierto con tu gracia, mi Dios, todo ese falso testimonio, todas aquellas cosas, mi Dios, que hicimos mal? Bendita gracia, Padre, que tapó mi falta y que me anima para esforzarme en la justicia, en tu justicia, Señor, a ser justos, como está escrito: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es tu obra, mi Dios, que hiciste en cada uno de nosotros, y es por tu justicia, mi Dios, que nosotros hoy podemos estar de pie y podemos experimentar esa libertad en Cristo que solamente tú nos proporcionas, mi Dios. Por eso yo te doy gracias en esta tarde. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, por el tiempo, mi Dios, que ellos disponen para tu palabra. Te pido que les ayudes, que los bendigas, que esta palabra, mi Dios, sea de bendición, sea de edificación para todos nosotros, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos pues saludar a los que se conectaron con nosotros a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga en sus casas. Sigan ustedes edificándose en el Señor, que la paz de Dios llene sus corazones. Dios les bendiga a todos, y a los que van a ver también les mandamos un abrazo. Nos vemos. Y nosotros